Así que va a estar un poquito ahí pero no me importa que pase así porque así es como es más espontáneo. Entonces ya empezamos a grabar. Ah, ciertamente. Y yo le tengo que, una vez que tenga la pantalla, le doy a compartir audio también, ¿verdad? Sí, sí. Que tengan todos un buen día, una buena tarde o una buena noche. Vamos a seguir con nuestro encuentro semanal de los jueves, 5 de la tarde, hora de Colombia, con un nuevo tema de ecografía. Les agradezco la participación, el compartir el tiempo. Para mí es sumamente satisfactorio, gratificante, agradable que estemos todos juntos en este rato. El tema que he seleccionado hoy es otro tema que me ha parecido controversial a lo largo de los años, que es el tema del ángulo de Doppler. Me ha parecido controversial porque me he encontrado pues muchos criterios. Está el criterio de hacer caso omiso del ángulo, está el criterio de que el ángulo siempre hay que ponerlo en 60 grados y creo que podemos ponernos de acuerdo en ese sentido. Y para eso voy, como siempre digo, voy a las fuentes, es decir, a los conceptos, a los principios. Y razonemos en base a los conceptos y a los principios. Entonces vamos a empezar, como siempre hay que hacer con Zoom, con lo de compartir pantalla. Entonces en este caso hay que compartir pantalla y audio, pero hay que empezar por compartir la pantalla. Y vamos a compartir la pantalla del computador. Y aquí vamos a compartir el audio. Share Computer Sound. Y ahora tenemos que minimizar esto aquí. Minimizar esto aquí. Y lo que vamos a hacer está en una carpeta y vamos a escoger secuencias con secuencia. Entonces, vamos a hacer un repaso de cositas que hay que, nunca viene mal refrescar estos conceptos. Entonces empezamos aquí y vamos a repasar unas cositas. Y eso que vamos a repasar está aquí. Entonces, bueno, hablamos de sonido y en este dibujo, pues, hay una representación bastante ilustrativa de cómo se propaga el sonido. Y esto lo pongo para refrescar un concepto que es la base de todo lo que sucede con Doppler. Y es el concepto de longitud de onda. Longitud de onda. Ese concepto se define en base a la distancia que separa, en este caso es la máxima concentración de partículas que vibran impulsados por la energía de lo que llamamos sonido. Las ondas son energías que se propagan sin desplazamiento de partículas. Las partículas no se desplazan, las partículas oscilan. Entonces, la longitud de onda es una distancia que separa las partículas que están
en la misma fase de oscilación. Esa es la definición conceptual, técnica, el lenguaje técnico. Es la longitud que separa las partículas que están en la misma fase de oscilación. Las partículas no salen de este espacio donde oscilan, pero la energía se mueve a través de este medio y eso es lo que se propaga. Y eso es lo que se conoce como la onda. Entonces, la longitud de onda caracteriza a este tipo de oscilaciones que ocurren aquí, midiendo esta distancia, la que separa las partículas que están en la misma fase de oscilación. Aquí está con un resorte para ser un poco más claro que esta oscilación, que se llama oscilación longitudinal, concentra las partículas, las espacía, las vuelve a concentrar periódicamente, que es la característica de todas las ondas. Es un fenómeno periódico, repetitivo en el tiempo y en el espacio. Esto sería una foto instantánea de cómo están las partículas en el momento que la onda está propagándose. Y vean que los patrones espaciales son también repetitivos. Es decir, se repite el patrón espacial y se repite el patrón temporal. Entonces, hay una determinada longitud de onda que es la que estimula nuestro tímpano y produce esa sensación del sonido. Y por eso se llama onda sonora. Pero esas longitudes de onda estimulan nuestro tímpano en un rango determinado. A partir de un rango, nuestro tímpano no es sensible a esas vibraciones, a esas oscilaciones. Por lo tanto, no la percibimos. Entonces, este es el rango. En este caso está expresado en frecuencia. Longitud de onda y frecuencia son dos conceptos íntimamente relacionados. Longitud de onda y frecuencia son dos conceptos íntimamente relacionados. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? A través de la velocidad de propagación. A través de la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es el producto, la multiplicación de las longitudes de onda por las frecuencias. Entonces, aquí en función de frecuencias, que se expresa en hercios o ciclos por segundo, que son las oscilaciones por segundo, nuestro tímpano vibra, detecta, percibe frecuencias desde 30 hasta más o menos los 5000 hercios. Hay oídos más sensibles que pueden llegar hasta los 10.000. Rango típico de 30 hercios a 5000 hercios. Este es el rango que nuestro tímpano capta, percibe una onda sonora. Entonces, esto es lo que llamamos sonido audible, y el ultrasonido comienza a partir de aquellas frecuencias que ya nuestro tímpano no las percibe, por encima de 20.000 hercios, y llamamos ultrasonido. Aquí está más especificado numéricamente ese rango. Se dice así más fácil, de 20 hercios a 20 kilohercios. El rango de sonido audible. Ultrasonido por encima de 20 kilohercios. Sub o infrasonido por debajo de 20 hercios. Como dije, es un fenómeno repetitivo que en el espacio se propaga de esta forma, que son, estos se llaman frentes de ondas esféricos. Frentes de ondas esféricos.
Entonces, vamos ahora a narrar un poco de dónde Doppler se inspiró, se percibió para hacer toda una formulación de las ondas con este efecto que en honor a él se ha denominado efecto Doppler. Entonces, vamos a ver en qué se inspiró Doppler. Y a Doppler le sucedió esto que vamos a percibir ahora. Y eso le llamó la atención. Curioso, ¿no? Porque estamos caminando por la calle, todos los días estamos detectando efectos Doppler, pero no le hemos puesto cuidado y atención a eso. Sin embargo, Doppler sí le puso atención a esa particularidad. Vamos a volverlo a escuchar. Y vamos a escucharlo una vez más. Bueno, entonces aquí, ¿qué percibimos? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Doppler? Pues a Doppler lo que le llamó la atención fue cómo estaba relacionado el cambio de tono del sonido que escuchamos con el movimiento de la fuente que emite el sonido. El cambio de tono del sonido que escuchamos con el movimiento de la fuente que emite el sonido. Y específicamente lo hizo de esta forma que vemos en este dibujo. Es decir, que Doppler estaba esperando un tren, en este caso no había todavía carros, y ese mismo sonido lo detectó de un tren y el pito del tren moviéndose. Este dibujo tiene una característica esencial en el efecto Doppler. Y este dibujo fue lo que Doppler fue formulando hasta llegar a todo lo que conocemos hoy, que llamamos así efecto Doppler. ¿Y qué es lo que puede ser útil del efecto Doppler? Entonces, él percibió ese cambio de tono, aquí está. Y como les expliqué, la distancia que separa aquella oscilación en fase es la longitud de onda. Aquí se representa por estos que llamamos frentes de onda. Entonces, ¿qué provoca el emisor de sonido que se mueve? Provoca una contracción, una reducción de las longitudes de ondas hacia la dirección donde se mueve. Hacia la dirección donde se mueve, las longitudes de onda se hacen más pequeñas. Y las longitudes de onda desde donde se mueve se hacen más amplias, más grandes. Es decir, que aquí se alargan las longitudes de onda y aquí se acortan las longitudes de onda. Se alargan las longitudes de onda y se acortan las longitudes de onda. Donde quiera que las longitudes de onda varíen, producen un inmediato cambio en la frecuencia. Van completamente unidas, unísonas. Van unidas los dos, longitud de onda y frecuencia. Cambio de longitud de onda es un cambio de frecuencia. Luego, si se hace más pequeña la longitud de onda, se hace mayor la frecuencia. Si se hace más grande la longitud de onda, se hace menor la frecuencia. La cualidad que representa la frecuencia en los sonidos es el tono, los tonos graves,
y los tonos agudos. Entonces, el oído de Doppler fue capaz de detectar que en la medida que el tren se acercaba a él, el tono del pito se hacía más agudo. Y en la medida que se alejaba desde el origen, los tonos del pito se hacían más graves. Agudos los tonos, graves los tonos. Agudos los tonos, aumento de frecuencia, reducción de la longitud de onda. Graves los tonos, disminución de la frecuencia, aumento de la longitud de onda. Tonos graves, tonos agudos. Ese cambio de tono es lo que detectó Doppler. Y su formulación llegó a relacionar esos cambios de tono con la velocidad. Luego, el principio de Doppler es relacionar cambios de tono de una fuente sonora con la velocidad de la fuente sonora. Luego, si podemos medir el cambio de tono de la fuente sonora que se mueve, podemos detectar la velocidad a la que se mueve. Como ese cambio de tono depende de hacia dónde se mueve, pues además de la velocidad, vamos a definir el sentido de movimiento. Si es de acercamiento o es de alejamiento. Esa es la esencia del efecto Doppler. Pero aquí hay una particularidad que es en la que vamos a detallar este rato de conversación. Y esa particularidad es que las distancias, las longitudes de onda, no son uniformes. La longitud de onda, el acortamiento de la longitud de onda depende de la posición donde está el receptor, que es Doppler, con respecto al emisor. La posición en la que se ubica el receptor con respecto al emisor. Si el receptor está alineado, él escucha el máximo cambio de tono. El tono más agudo lo va a escuchar aquí. Y el tono más grave lo va a escuchar aquí. Pero miren toda una cantidad de posiciones que hay donde hay variaciones de las longitudes de onda que van a corresponder a cambios de tono, pero no son ni el más agudo ni el más grave. Luego, si la posición del receptor forma un ángulo con respecto a la dirección en la que se mueve el emisor, forma un ángulo con respecto a la dirección en la que se mueve el emisor, el cambio de tono es diferente a cuando está alineado. El cambio de tono es diferente a cuando está alineado. Es decir, que los cambios de tono percibidos también están relacionados con la posición que ocupa el receptor con respecto a la línea de movimiento del emisor. Cuando el receptor está aquí donde está la F sub 0, que está formando 90 grados con respecto a la dirección a la que se está moviendo el emisor, no detecta cambio de frecuencia. Es decir, estas longitudes de onda que están aquí en la línea de 90 grados con respecto a esta línea de movimiento es la misma longitud de onda que existe si el pito está sonando sin que la locomotora se mueva. Si la locomotora deja de moverse y sigue emitiendo el sonido, el tono del sonido es el mismo tono que se percibe cuando está ubicado el receptor 90 grados con respecto a la dirección a la que se estaba moviendo la fuente. La fuente viene moviéndose por aquí, se detiene y el que está ubicado a 90 grados con respecto a esta dirección de movimiento no va a detectar ningún cambio de tono. Entonces, esa es la característica esencial que está incluida en toda la formulación
que dedujo Doppler para este efecto, que por eso lleva su nombre. Un cambio máximo de tono, un cambio máximo de tono, pero hacia los tonos graves, aquí hacia los tonos agudos, cambios intermedios de tono, y a los 90 grados no se percibe ningún cambio de tono. Entonces, ahora vamos a ver cómo llegamos intuitivamente, porque no vamos a entrar en la formulación matemática de Doppler, a relacionar estos cambios de tono, que son cambios en las longitudes de onda, con la velocidad del emisor. Entonces, ahora vamos a poner unos ejemplos de la naturaleza un poquito más apacibles, y esos ejemplos son este que vamos a ver ahora. Vamos a verlo, como dije, más apacible. Aquí tenemos un cisne en su lago, y este cisne no ha iniciado movimiento todavía, pero él produce olas. Un ejemplo visual de cómo se comporta la transmisión del sonido que no vemos, visualmente podemos hacer esta analogía porque se comporta de la misma manera que las olas o las ondulaciones en un lago o las olas del mar. Las longitudes de onda son estas, miren, longitud de onda, longitud de onda. Es la distancia que separa dos crestas, hablando de ondulaciones u olas en el mar. La distancia que separa dos crestas es la longitud de onda. Entonces, y la frecuencia es el tiempo entre cresta y cresta. Si yo me quedo fijo en el tiempo, en una posición, pasa una cresta, echo a andar el cronómetro, y cuando pase la segunda cresta, ese tiempo, la cantidad de crestas en esa unidad de tiempo, es la frecuencia, que la distancia que se recorre de una cresta a otra cresta es la longitud de onda. Entonces aquí está la misma longitud de onda en toda la propagación de estas ondulaciones. La misma longitud de onda en toda la propagación de estas ondulaciones. Este cisne está quieto. ¿Qué pasa cuando el cisne comienza a moverse? Cuando el cisne comienza a moverse, sucede esto que vemos aquí. ¿Qué sucede? Que las longitudes de onda se hacen muy corticas en la misma dirección a la que está avanzando el cisne y se hacen más espaciadas, más alargadas en la región donde el cisne está alejándose. Hacia donde el cisne se mueve, se acorta la distancia entre cresta y cresta de estas ondulaciones. Y desde donde el cisne empezó a moverse, se alargan esas distancias de las crestas entre ondulaciones. Pero miren toda esta zona donde están un poquito alargadas, pero no tan alargadas como aquí, ni tampoco tan acortadas como aquí. Vamos a poner otra foto donde está el mismo efecto. Más visible. Se comprimieron las longitudes de onda, se alargaron las longitudes de onda. Hacia donde se mueve el cisne se comprimieron. Desde donde empezó a moverse se alargaron. Y todas estas zonas son intermedias donde hay cambios en las longitudes de onda, pero no tan notables como aquí o como aquí. Entonces, esa es la esencia del efecto Doppler. Y la conclusión fue que estos cambios, que pueden ser medibles, se relacionan con la velocidad del emisor,
con la velocidad del emisor. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa específicamente en el asunto que nos ocupa. El asunto que nos ocupa es un equipo de ecografía que tiene habilitado lo que llamamos el modo Doppler. ¿Por qué? Porque está basado en el efecto Doppler para medir ¿qué? Pues las velocidades de quién. Pues en este caso, quienes funcionan como emisores de sonido en movimiento, los glóbulos de la sangre. Entonces, vamos a ver qué particularidad hubo que aplicar, en la tecnología o el ingenio de la ecografía para poder medir las velocidades sanguíneas. Entonces, vamos aquí a representar qué sucede cuando un haz, en este caso va a ser ultrasonido, como todos sabemos, atraviesa un vaso sanguíneo. Entonces, bueno, que hay varias particularidades, ¿no? Vamos a volver a poner el videito. La primera particularidad es que los glóbulos sanguíneos no son emisores naturales de ningún sonido. Hay que convertir a los glóbulos en emisores naturales del sonido. ¿Cómo convertimos los glóbulos en emisores de sonido? Pues haciendo incidir sonido sobre ellos, en este caso, ultrasonido sobre ellos. En el momento que el ultrasonido llega a ellos, ellos van a vibrar al unísono, van a vibrar en concordancia con esos pulsos de sonido, de ultrasonido que reciben. Y en ese momento se convierten en emisores de sonidos que se mueven. Entonces tenemos unos emisores de sonido que se mueven, que están en esta carretera, que es el vaso sanguíneo, y aquí está un receptor. Pero fíjense que aquí estamos en la particularidad que el receptor no está alineado con la dirección de movimiento de los emisores. El receptor no está alineado con la dirección de movimiento de los receptores. Lo voy a repetir otra vez. El receptor no está alineado con la dirección de movimiento de los emisores. Vamos ahora a ver el videito de nuevo. Van a ver que en el momento que los glóbulos entran en el campo de la emisión de el ultrasonido, se van a convertir en emisores de sonido. En el momento que los glóbulos entran en el campo de la emisión de los sonidos, se convierten ellos en emisores de sonido, que se llaman emisores secundarios, y aquí mismo está el receptor. Entonces, vean el detalle ahora. Ahí vienen, ahí empiezan a emitir y llega ese sonido al receptor. Llega ese sonido al receptor. Vamos a volverlo a ver fíjense bien en el detalle de las emisiones de los glóbulos. Y cómo llegan al receptor. Entonces, insisto aquí en la particularidad. Estamos ahora en el caso en que el receptor no está en la misma línea alineado con la dirección de movimiento de los emisores secundarios, que son los glóbulos. El receptor no está alineado con la dirección de movimiento de los emisores secundarios, que son los glóbulos. Así que aquí estamos en el caso en que no vamos a detectar el máximo acortamiento
de las longitudes de onda ni el máximo alargamiento de las longitudes de onda. Estamos en la zona intermedia, en la zona donde se produce un cierto cambio en la longitud de onda, pero no todo el cambio de la longitud de onda que provoca este movimiento. Aquí se detecta un cierto cambio en las longitudes de onda, pero no todo el cambio que se produce en esta dirección del movimiento de los emisores secundarios. Son cambios en longitudes de onda que están directamente correspondidos, como ya lo dije, con cambios en frecuencia. El ecógrafo es capaz de detectar cambios en la frecuencia, es decir, que la parte del efecto Doppler que va a detectar el ecógrafo es la parte de los cambios en frecuencia, que al fin y al cabo están directamente relacionados con los cambios en la longitud de onda. Pero el ecógrafo, su capacidad es la de procesar, detectar los cambios en las frecuencias. En esta dirección es donde se produce, dado esta configuración, esta disposición, donde está aquí la carretera y los vehículos emitiendo sonido, y aquí hay un receptor. En esta disposición, los máximos cambios de frecuencia por el movimiento de estos vehículos estaría en esta misma dirección. De este lado hacia las mayores frecuencias y de este lado hacia los tonos más bajos o frecuencias menores. Pero estamos en la zona intermedia, en la zona intermedia. Entonces, vamos a volver al ejemplo parecido al del cisne. Vamos a volver al ejemplo parecido al del cisne. Doppler, Christian Doppler, empezó a trabajar en esto, inspirado en esa detección de ese oído privilegiado, desde el año 1842. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Aquí está el vehículo quieto emitiendo un sonido. Está el vehículo quieto emitiendo un sonido. Ese sonido está correspondiente a una longitud de onda con una frecuencia, a una longitud de onda con una frecuencia. Donde quiera que esté el receptor, ya sea que esté aquí, ya sea que esté aquí, ya sea que esté aquí o aquí, donde quiera que esté el receptor va a escuchar el mismo tono de sonido que está emitiendo este vehículo. Este vehículo está emitiendo un tono de sonido y exactamente ese mismo tono se va a percibir aquí, se va a percibir aquí y se va a percibir aquí. Cuando este vehículo empieza a moverse, ya aquí va a ser una percepción del tono mayor, tonos más altos que los originalmente emitidos. Tonos más altos que los originalmente emitidos. Aquí se acortó la longitud de onda, aumentó la frecuencia. Más pequeña longitud de onda, aumentó la frecuencia con respecto a la de aquí. Y aquí se alargó la longitud de onda, bajó la frecuencia con respecto a esta. Este tono es inferior al originalmente emitido. Este tono es superior al originalmente emitido. Entonces, el asunto ahora es que estamos, como vimos en el caso del ecógrafo, no estamos ni en esta posición ni en esta. Estamos en una posición intermedia. Entonces, ¿qué sucede? Que, como ustedes ven, las longitudes de onda empiezan a variar de acuerdo a los cambios de posición, vamos a decir, angulares. En la medida que se empieza a formar un ángulo con respecto a esta línea de movimiento, se empieza a formar un ángulo, las longitudes de ondas cambiaron.
Y a los 90 grados, las longitudes de onda son exactamente los mismos que estas. Es decir, que aquí hubiera un receptor, escucharía el mismo tono como si esto no se moviera. Y aquí empieza a escuchar tonos inferiores, 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 y en esta parte tonos mayores que los originales, aquí tonos mayores que los originales, pero diferentes a esta posición. Y aquí tonos menores que los originales, menores que los originales, pero mayores que en esta posición. Aquí tonos muy bajos, aquí tonos muy altos. Y aquí tienen la propagación completa y las tres posiciones. Los tonos más altos, los tonos más bajos y tonos intermedios. Intermedios con respecto a este tono y a este tono, pero diferentes así esto no se moviera. Y a los 90 grados, esto se está moviendo en esta dirección, la dirección que forma A con este punto con C, aquí está a 90 grados. El que está aquí escucha el mismo tono como si esto estuviera quieto. A los 90 grados. Entonces, ¿qué particularidad llevó a esto? Bueno, la formulación de Doppler, lo que hizo fue relacionar estos cambios de frecuencia con esta velocidad. Estos cambios de frecuencia con esta velocidad. ¿Por qué lo pudo relacionar? Bueno, lo pudo relacionar porque cuando esto se está moviendo, las distancias que se acortan son sobre las longitudes de onda de estas ondas. ¿Y en qué medida él acorta la distancia? En la medida que aumente esta velocidad o que viaje a esta velocidad en un sentido. Entonces, en cada instante de tiempo, ¿qué distancia se acorta aquí? Bueno, eso es un razonamiento que hizo Doppler y viene del concepto de velocidad. Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento es velocidad por tiempo. Y Doppler encontró la relación haciendo este razonamiento. En un instante de tiempo, ¿cuánto avanza este móvil? La velocidad por ese instante de tiempo. ¿Cuánto se acorta esta longitud de onda originalmente emitida en reposo? Se acorta la longitud de onda original emitida en reposo menos la velocidad por tiempo. ¿Y a qué es igual la frecuencia? Pues la frecuencia es igual a la velocidad de propagación del sonido en este medio dividido la longitud de onda. Entonces, ahí tiene la relación de todas las variables. Velocidad de propagación del sonido en este medio. Longitud de onda cortada por el avance de este objeto, de este emisor. ¿Cuánto avanza este emisor? La velocidad por el tiempo. Entonces ahí tienen velocidad del sonido propagándose aquí, la velocidad de este objeto y la longitud de onda acortada por la velocidad de este objeto. Pero la longitud de onda es la velocidad de propagación entre la frecuencia. Entonces ahí tienen la relación entre frecuencia, velocidad de propagación del sonido aquí y velocidad de este objeto en este medio. Y de esa manera él formuló matemáticamente cómo se relaciona al fin y al cabo la velocidad de este objeto con el cambio de esta frecuencia por este acortamiento, por esta velocidad que se propaga aquí. Entonces ahí está el desarrollo de todo el efecto Doppler. Pero hay un detalle, y el detalle es que eso quedó muy bien si aquí está el receptor alineado en esta dirección. Receptor alineado en esta dirección. Quedó muy bien, pero el asunto es las posiciones intermedias.
Y estas posiciones intermedias son las que adoptamos nosotros en el ecógrafo. Son las que adoptamos nosotros en el ecógrafo. Entonces, lo que nos sucede en el ecógrafo es este evento. Aquí tenemos otra vez los glóbulos entrando en el campo del sonido, se empiezan a comportar como emisores de sonido y al comportarse como emisores de sonido están el receptor en la posición intermedia, no está ni aquí ni aquí. Entonces, la relación para esta particularidad del receptor en una posición intermedia, detectando un cambio de frecuencia, pero no es el cambio de frecuencia total, que es el que se detecta de este lado o de este lado, la formulación es esta. Entonces aquí está el cambio de frecuencia, la frecuencia original, que es la frecuencia del transductor, y aquí es donde entramos en materia. ¿Cómo caracterizamos esta posición intermedia? Esta posición intermedia, que no es ni esta, ni esta de los 90 grados, está caracterizada por el coseno de este ángulo. La función trigonométrica coseno, que le llamamos a este ángulo, ángulo de incidencia. Y se define como el ángulo que forma la dirección por donde viaja el sonido entre la dirección por donde viajan los glóbulos. Dirección por donde viaja el sonido entre la dirección por donde viajan los glóbulos. Y el coseno de este ángulo es el que da esta posición intermedia y es el que determina el cambio intermedio de frecuencia. El cambio intermedio de frecuencia, que no es ni el de aquí ni el de aquí. Está determinada por el coseno de este ángulo. Y por supuesto, lo que queremos medir, que es la velocidad de los glóbulos cuando pasan por aquí. Entonces, el ecógrafo siempre está programado con esta fórmula, con esta ecuación. El ecógrafo siempre está programado con esta ecuación, donde FD lo capta el ecógrafo. El ecógrafo sabe a qué frecuencia emite, que es la frecuencia del transductor, y detecta a qué frecuencia recibe. La diferencia entre lo que emite y lo que recibe, la diferencia entre lo que emite y lo que recibe es esta frecuencia. Entonces, este es el valor incógnita, porque esto es lo que vamos a medir. Pero ¿qué falta aquí para poder medir esto? Esto es una constante, velocidad del sonido en este medio. Está entre 1540 metros por segundo y 1570 metros por segundo. Es un valor, el ecógrafo lo programan ya sea 1540 o 1570. Y eso es lo que va aquí. Esta es la frecuencia de emisión, la frecuencia del transductor. Entonces esta es la otra incógnita. Así que aquí tenemos dos incógnitas. Esto que es lo que vamos a medir, la velocidad de los glóbulos y el ángulo. Si no le decimos al ecógrafo cuál es este ángulo, el ecógrafo solo va a captar esto. Y esta es la información que vamos a tener. Pero no siempre, si no sabemos este ángulo, no tenemos una precisión o un valor exacto de esta velocidad que es esta. Porque si no sabemos este ángulo, aquí falta otro valor. Y al faltar otro valor, pues esto está medido, pero está medido en función de lo que capta el transductor nuevamente con respecto a lo que emite. No tenemos más información porque no hemos determinado el ángulo y el ecógrafo, al nosotros no determinar el ángulo,
el ecógrafo tiene esta otra incógnita, además de esta. Por lo tanto, si no hay ángulo, no tenemos un valor exacto de velocidad. Esa es la esencia. Esa es la esencia, el fundamento, el principio. Si queremos siempre tener un valor preciso y exacto de velocidad, hay que determinar el ángulo. Hay que determinar el ángulo. El ecógrafo tiene programado la función coseno. Para cada ángulo, la función coseno del ángulo tiene un valor. Entonces, una vez que nosotros pongamos aquí el valor que hemos determinado y le hemos dicho al ecógrafo cuál es el ángulo, el ecógrafo hace este cálculo y ya la única incógnita que le queda es esta. Y esa es la forma rigurosa y precisa de tener un valor de velocidad, en principio. Pero vean que van a existir unas situaciones prácticas. ¿Qué toma el ecógrafo conociendo el ángulo para medir la velocidad? Esto es una constante, esto es una constante. Va a tomar este valor, que es lo que va a detectar el ecógrafo, el cambio de frecuencia. Si no tiene ángulo, él va a detectar un cambio de frecuencia natural por el propio efecto Doppler, que en esta dirección determina un cambio de frecuencia, que no es el de aquí ni es el de aquí. Pero ¿a qué ángulo se le asocia ese cambio de frecuencia? No lo sabemos, si no le decimos este valor al ecógrafo. Por lo tanto, por ese cambio de frecuencia, no podemos inferir un valor exacto de velocidad por el solo cambio de frecuencia, que es lo que cambia, es lo que detecta el ecógrafo. Si el ángulo cambia, ya vimos que vuelve a detectar otros valores de frecuencias intermedias cambiadas con respecto a la inicialmente emitida. Sí va a detectar otros cambios de frecuencia, porque ya vimos que la posición del receptor identifica diferentes cambios de tono de frecuencia de los emitidos aquí, porque ya vimos que sí depende de la posición del receptor los cambios de frecuencia detectados, pero no vamos a llegar a un valor exacto de velocidad. Entonces, vamos ahora a seguir con un poco más de detalle esta situación. Es decir, que de acuerdo con esto, de acuerdo a la posición del receptor, puede haber diferentes cambios de frecuencia que representen esa velocidad del receptor. Diferentes cambios de frecuencia que representen esa velocidad de los emisores secundarios. Aquí lo tenemos ejemplificado. No es lo mismo, si fuera posible, esta alineación con el ecógrafo a esta. Si no hay ángulo, pues estamos en la situación ideal de Doppler. Todo el cambio máximo o mínimo detectado exactamente corresponde a esta velocidad. Pero cuando estamos en las posiciones intermedias, las variaciones en frecuencia están influenciadas, modificadas por este ángulo. Aquí, toda la variación de frecuencia está causada por esta velocidad. Toda la variación de frecuencia está causada por esta velocidad. Hay una relación directa entre la variación de frecuencia detectada por el acortamiento de la longitud de onda por este movimiento. Todo ese acortamiento de la longitud de onda por este movimiento produce este cambio de frecuencia exactamente. Por lo tanto, hay una relación directa entre cambio de frecuencia y velocidad. Cambio de frecuencia y velocidad directa. Pero esta es la situación ideal. En la práctica, casi muy pocas veces se logra alinear
La dirección del sonido con la dirección de los glóbulos sanguíneos en movimiento. Cuando adoptamos posiciones intermedias, que es la de la mayoría de las veces en el ecógrafo, aparece el factor del ángulo. Porque no todo el cambio de frecuencia está producido por la velocidad. Es lo que sucede en las posiciones intermedias. No todo el cambio de frecuencia está producido por esta velocidad. Hay una modificación del cambio de frecuencia que está producido por la no alineación. Por la no alineación. Al adoptar posiciones intermedias, dejamos de estar alineados y parte del cambio de frecuencia se debe a este cambio de posición, que no es alineado. Y el factor que ha modificado parte del cambio de frecuencia, que no es todo debido a esta velocidad, es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es la otra parte de lo que modifica esta frecuencia. Entonces, aquí vienen dos dependencias. La dependencia en parte por la velocidad y en parte por la no alineación. Tenemos que determinar esta para que quede esta completamente determinada. Entonces, ¿cómo programan en fin al ecógrafo? Pues al ecógrafo lo programan con esta fórmula que viene de esta fórmula. Al ecógrafo lo programan por esta fórmula que viene de esta fórmula. Esta es la original de Doppler modificada por la no alineación. Modificada por la no alineación. Y entonces, cuando el ecógrafo lo que va a determinar es esta velocidad, pues le programan la fórmula despejada de aquí de la velocidad. Todo esto es una constante. Velocidad del sonido que es de 1540 a 1570 metros por segundo. La frecuencia del transductor, esto es una constante. Aquí está el cambio de frecuencia y el ángulo. Cambio de frecuencia y ángulo. En la medida que se varía el ángulo, hay un cambio de frecuencia correspondiente. Esto varían en concordancia. Ese mismo razonamiento es el que se aplica entre longitud de onda y frecuencia. Longitud de onda por frecuencia da la velocidad de propagación del sonido. Longitud de onda por frecuencia da la velocidad de propagación del sonido. Si varía la longitud de onda, varía la frecuencia. Si varía la longitud de onda, varía la frecuencia. Porque la velocidad de propagación del sonido es una constante. Depende si es aire, si es agua, si es hierro, si es hueso. El producto de longitud de onda por frecuencia da una constante que depende del medio en que viaja el sonido. Luego, si varía la frecuencia, al unísono, en correspondencia, varía la longitud de onda. Ese mismo razonamiento aquí se aplica en este cociente. Cambio de frecuencia, coseno del ángulo. Porque la velocidad está determinada por la sangre, no por la posición que yo ocupe. Es decir, estas posiciones intermedias no pueden provocar cambios en la velocidad. La velocidad está determinada por la fisiología y la sangre. Punto. Es el valor que vamos a medir. Luego, esto es una constante. Entonces, si esto varía porque la posición es intermedia, correspondientemente varía esto para caracterizar esa posición intermedia. Y ambas cosas varían para mantener este valor que es el que se va a medir. Esta es una vía para determinar este valor, pero este valor es el de la sangre que se mueve. Entonces, si yo varío mi posición, hay correspondiente a la variación de la posición otra captación de la frecuencia correspondiente a la variación de la posición. Y estas dos cosas, este cociente va a mantener su relación
para la velocidad de la sangre. No puede haber un valor diferente si yo cambio mi posición, porque entonces no sirve el método de medición. No puede haber otro valor si yo cambio la posición. ¿Por qué? Porque el valor de la velocidad de la sangre no depende de la posición del receptor. Eso no es el asunto. No puede depender la medida de la velocidad de la sangre de qué posición ocupa el receptor de los cambios de frecuencia. Luego, estas dos cosas tienen que variar correspondientemente para mantener un valor de la velocidad de la sangre que depende del vaso que estoy midiendo en el punto donde lo estoy midiendo. Depende del vaso que estoy midiendo en el punto donde lo estoy midiendo. Así sea la posición del receptor, es decir, el ángulo que se forme, al final tiene que haber un mismo valor. Entonces, esto es este ejemplo. Si el vaso es de esta forma y el sonido tiene una dirección, es decir, aquí la posición del receptor yo no la he cambiado, pero el que cambia es la dirección del vaso, porque aquí no hay un vaso recto. Luego, la dirección del flujo va sucesivamente cambiando. La dirección del flujo va sucesivamente cambiando de ángulos. Aquí hay un ángulo, aquí hay más abierto, obtuso, casi 90 grados, perdón, casi 90 grados y obtuso. Un ángulo agudo más abierto, 90 grados y el obtuso. Y la forma de los espectros en cuanto a los valores máximo y mínimo, en cuanto a los valores máximo y mínimo, en la escala, si la escala que está aquí es una escala de frecuencias, si la escala que está aquí es una escala de frecuencia, pues como ya dije, la captación de las frecuencias aquí va cambiando, porque va cambiando las posiciones representadas por la diferencia de ángulos. Las posiciones del receptor representadas por la diferencia de ángulos. Aquí hay una diferencia en frecuencia máxima, una diferencia en frecuencia mínima. Y aquí hay otra diferencia de frecuencia máxima y otra diferencia de frecuencia mínima. Porque también hay otro ángulo. Porque también hay otro ángulo. El coseno de este ángulo no es igual al coseno de este ángulo. Entonces, este valor por este valor en frecuencia entre el coseno de este ángulo o el coseno de este ángulo tiene que dar un valor de velocidad aquí y un valor de velocidad aquí que tiene que mantenerse independientemente de los ángulos que yo haya usado. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos un ángulo mayor de 90 grados. Los ángulos mayores de 90 grados, los ángulos mayores de 90 grados dan un coseno negativo. Negativo. Y eso es lo que sucede aquí. Pasa lo mismo con este asunto del ángulo, me sirve para determinar hacia dónde se mueve el flujo. Si aquí dio una representación del flujo en la escala negativa, es porque el ecógrafo está usando un ángulo que da un coseno negativo. El ecógrafo está usando un ángulo que da un coseno negativo. El ángulo que da un coseno negativo es cuando el flujo se mueve en esta dirección. Cuando el flujo se mueve en esta dirección. Aquí está representada la imagen de la velocidad del flujo en una escala positiva. Si está en una escala positiva es porque el ecógrafo está detectando un ángulo cuyo coseno es positivo. Los ángulos cuyo coseno es positivo es el agudo, menor de 90. Menor de 90. Hacia este lado el flujo tiene que dar negativo. Si se estuviera moviendo hacia este lado, tiene que dar negativo. Porque aquí el ángulo, si el flujo se estuviera moviendo hacia acá, fuera mayor de 90, coseno negativo, pero no.
Aquí dio positivo, entonces el flujo se mueve hacia donde el coseno es positivo. Aquí dio positivo, el flujo se mueve hacia donde el coseno dio positivo. Y el coseno da positivo en los ángulos menores de 90 grados. Aquí tenemos el mismo caso, es decir, que la alineación del cursor de ángulo es esencial, porque el ecógrafo se entera del ángulo cuando nosotros alineamos el cursor del ángulo en la dirección hacia donde se mueve el flujo, en la dirección hacia donde se mueve el flujo. Y eso es importantísimo, porque aquí tenemos un caso. Aquí hay como un jet, producto de una estenosis en este vaso. Miren la dirección del jet. Miren la dirección del jet. Entonces, no coincide la dirección del jet con las paredes del vaso. No coincide la dirección del jet con las paredes del vaso. ¿Qué dice la ley? La regla, no es regla, es una ley porque es matemática. Que los cambios captados por un receptor no alineado en las longitudes de onda, que son las frecuencias, dependen de hacia dónde se mueven los glóbulos. No la pared del vaso, sino hacia donde se mueven los glóbulos. Los glóbulos. El color sí es un buen indicador de por dónde se mueven los glóbulos. El color sí es un buen indicador de por dónde se mueven los glóbulos. Entonces, la alineación correcta es hacia dónde va el flujo, no hacia las paredes del vaso. Entonces, si yo doy este ángulo, estoy engañando al ecógrafo. Estoy engañando al ecógrafo. Y él va a determinar una velocidad como si fuera este ángulo que no está correctamente ubicado. Por lo tanto, esa velocidad adolece de un error. Y aquí está un valor ya calculado porque se le dio al ecógrafo este valor del ángulo, que no es el real. No es el real. Miren el valor que se determinó dado este ángulo. Cuando se da la alineación correcta, este es el ángulo. Miren el valor. Más de 100 centímetros por segundo de diferencia. Más de 100 centímetros por segundo de diferencia. De un ángulo que siendo el real, porque las longitudes de onda que detectó el receptor están determinadas por esta inclinación. Por esta inclinación. Por lo tanto, yo tengo que ser veraz con el ecógrafo. Yo tengo que ser veraz con el ecógrafo. Entonces, si yo engaño al ecógrafo, como dice aquí, si yo engaño al ecógrafo, como dice aquí, por eso esta velocidad no es real. Y voy a tener un diagnóstico incierto. Fíjense que de 61 varió a 45. Y el cambio fue drástico en la velocidad por no hacer la corrección adecuada del ángulo. Por no hacer la corrección adecuada del ángulo. Entonces, si vamos a ejemplificar esto un poquito más gráfico, no es sencillo, pero no todo en la vida tiene que ser sencillo. Aquí tenemos lo que se llama un nomograma, con las variables que nos interesan para la determinación exacta de las velocidades. Las variables que nos interesan son la frecuencia del transductor, los ángulos de incidencia
y entre la frecuencia del transductor y los ángulos de incidencia, y tomando una velocidad del sonido en la sangre de 1570 metros por segundo, entre la frecuencia del transductor, el ángulo de incidencia, tomando una velocidad de 1570 metros por segundo del sonido en la sangre, aquí tenemos la lectura que daría la escala del equipo si está expresada en kilohercios, en hercio en este caso. Si la escala del equipo de Doppler está expresada en hercios, esta sería la escala. Aquí estaría la frecuencia del transductor, qué ángulo se utilizó, 1570 metros por segundo de velocidad del sonido en la sangre, y estaría por determinarse qué velocidad se corresponde con lecturas en esta escala de cambios de frecuencia en hercios. Aquí explican cómo debe leerse el nomograma. Escoja la frecuencia del transductor, escoja el ángulo, vaya a el eje coordenado y trace una línea a la lectura que da el equipo. Y la intercepción con la línea hasta la lectura que da el equipo con la escala de velocidad le va a dar a qué velocidad se mueve la sangre. Eso es lo que es un nomograma. Vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a ver qué pasa con las lecturas de los cambios de frecuencia en hercios si ya sabemos la velocidad de la sangre. Entonces, tenemos un transductor de 5 megahercios. Vamos a usar un ángulo de incidencia de 30 grados. Vamos a usar un ángulo de incidencia de 30 grados con un transductor de 5 megahercios. Con un flujo que ya sabemos que se mide a 30, que ya sabemos que se desplaza a 30 centímetros por segundo. Vamos a ver qué cambio de frecuencia corresponde los 30 centímetros por segundo de velocidad del flujo con un transductor de 5 megahercios con un ángulo de 30 grados. Ángulo de 30 grados, transductor de 5 megahercios, ¿qué cambio de frecuencia corresponde con una velocidad del flujo de 30 centímetros por segundo? Venimos aquí, venimos acá, 30 centímetros por segundo, que es el dato que ya tenemos. ¿Qué cambio de frecuencia se corresponde? Casi 2 kilohercios. 2000 hercios son 2 kilohercios. Casi 2 kilohercios. Vamos a ver aquí lo que quiero ejemplificarle. Estos mismos 30 centímetros por segundo de velocidad de flujo pueden estar representados por otro cambio de frecuencia con solo cambiar de ángulo. Voy a utilizar el mismo transductor, pero en vez de ir a 30 grados de ángulo, voy a ir a 60 grados de ángulo. Entonces trazo mi línea en el eje coordenado y en este caso los 60 grados determina casi 1000 hercios, es decir, 1 kilohercio de diferencia de frecuencia. Por el solo cambio de 30 a 60 grados, por el solo cambio de 30 a 60 grados, los mismos 30 centímetros por segundo pueden representarse de casi 2 kilohercios a los 30 grados o casi 1 kilohercio a los 60 grados. Es decir, que la lectura de los cambios de frecuencia pueden estar por diferencia de ángulos, variar importantemente, representando la misma velocidad del flujo en escala de frecuencia, Esto puede representarse de esta manera, que vamos ahora a un simulador. Vamos ahora a un simulador y me voy a desplazar yo hacia el otro lado de la pantalla.
Bueno, aquí hay un simulador. Sigo cambiándome de lado de la pantalla, voy aquí a este lado. Que hay un simulador, en este caso es de una técnica que se llama Doppler transcranial. Entonces, vamos a dar una representación de Doppler en la escala de frecuencia. En la escala de frecuencia. Y vamos a aquí tenemos las escalas en frecuencia, la dirección de los flujos. No. Y vamos a ver aquí influencia del ángulo de insonación. Ahora lo que me falta es que esto eche a andar y me va a tocar, un momentico, voy a hacer un arreglo aquí. Bueno, ahí tengo lo que quiero, pero quiero ir ahora. No era ahí donde me hace falta. Un segundo, esto. Aquí otra vez. Ahí tenemos la pantalla de un espectro de OPC. Vamos a ver qué pasa con respecto al A. Vamos a ver qué pasa con respecto al A. Entonces aquí tenemos una escala de 5 kilómetros. Una escala 5 kilómetros. Vamos a cambiar el ángulo de incidencia. Vamos a empezar a hacer esta es la situación ideal. Adicionar, hacer incrementamos.
Yo dejé el sonido y el sonido estaba fuerte y no se escuchaba mi voz, por eso lo dejé sin hablar yo y ahora lo detuve para que ejemplifique cómo el sonido, por supuesto, cambia, porque una de las virtudes del modo Doppler es que ese cambio de frecuencia que capta el ecógrafo es audible. La frecuencia del transductor no es audible, está en el orden de los megahercios. Pero la diferencia de frecuencia que se produce por el efecto Doppler entre el ultrasonido en megahercios y los glóbulos sanguíneos en movimiento es siempre un sonido audible. El sonido sí es frecuencia, mi oído receptor lo que capta es frecuencia. Esa frecuencia de los sonidos solo es equivalente a la velocidad si hay perfecta alineación. Si no hay perfecta alineación, los sonidos están modificados por este tema de la posición del receptor intermedia, que es el ángulo el que la caracteriza, y por la velocidad. Es decir, que mi oído está captando, en la medida que yo fui variando el ángulo de incidencia, está captando un sonido que combina un movimiento de la sangre con una no alineación del receptor. Hay otro factor que también modifica, hay otro factor que también modifica a ver si lo logro aquí. Déjame llegar a lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Entonces, hay otro factor, ahora vamos a volver a escuchar el sonido. Otro factor que interviene en las lecturas de los cambios de frecuencia, que no son solo el ángulo, es también la frecuencia del transductor. Fíjense cómo en este caso tiene que ser un cambio de escala, se ha producido una alianza. Es decir, que miren, si yo utilizo menores frecuencias, tengo mejores escalas más apropiadas. Frecuencias del transductor. Si utilizo altas frecuencias del transductor, tengo más riesgo de aliasing. Ojo con eso. Es decir, una forma de salir de un aliasing cuando agoté los recursos de la escala, es cambiar la frecuencia del transductor hacia frecuencia de los transductores más bajas para Doppler. Reducir la frecuencia del transductor en el modo Doppler. Es una forma también de salir de aliasing. Aquí yo tengo una escala, si la bajo, si yo aumento la frecuencia del transductor, voy seguro a un aliasing. Y crítico, un aliasing crítico en la más alta de la frecuencia del transductor. Si yo solo bajo la frecuencia del transductor, ya salí del aliasing. Eso es bueno. Este es otra
ejemplificación del tema de las lecturas del espectro de velocidades con respecto a variaciones en el ángulo y con respecto a cambios en la frecuencia del transductor. Porque este elemento, este factor, la frecuencia del transductor, está en la ecuación de Doppler. La velocidad tiene dependencia con el ángulo, con el cambio de frecuencia detectado. Esas dos cosas van correspondidas, pero también influye la frecuencia del transductor, como hemos visto. Entonces, vamos ahora al punto de qué error cometo por imprecisión del ángulo. ¿Qué error cometo por imprecisión del ángulo? Vamos a quitar. Voy a buscar una foto mejor que esta. Aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un gráfico de el error que puede existir en la medida de las velocidades del flujo, el error en por ciento, el error en por ciento que puede existir en la medida de las velocidades de flujo con respecto al ángulo de incidencia y a no ajustar correctamente el ángulo. Es decir que si yo estoy trabajando a ángulos de incidencia de 20, digamos 30 grados, o entre 20 y 30 grados, si estoy en este rango de ángulos de incidencia, si estoy en este rango de ángulos de incidencia, si mi imprecisión en el ajuste del ángulo, si mi imprecisión en el ajuste de ángulo está en más menos 2 grados, pero mi ángulo que estoy usando de incidencia está entre 20 y 30 grados, si yo no soy preciso en la ubicación del cursor de ángulo en la dirección del flujo correcta, y soy ahí más o menos, si ese más o menos está en 2 grados, mi error en la medida de la velocidad del flujo está aún por debajo máximo el 10%. Lo que quiere decir que si yo estoy midiendo 50 centímetros por segundo de velocidad del flujo y mi error está en el orden del 10%, estoy midiendo 50 centímetros por segundo más menos 5 centímetros por segundo. 50 centímetros por segundo más menos 5 centímetros por segundo. Es decir, que pues estoy midiendo entre 45 y 55. Ese rango entre 45 y 55 no es determinante para un cambio en mi diagnóstico de umbral de lo que es normal y lo que es anormal. Pero si yo eso sí uso ángulos entre 20 y 30 grados y mi imprecisión, mi ojo alcanza a no distinguir la alineación del cursor de ángulo en más menos 2 grados, a no distinguir la correcta alineación en el cursor de ángulo, mi ojo no alcanza más precisión que la de más menos 2 grados. Si yo utilizo ángulos de incidencia entre 20 y 30 grados, mi error en la medida de velocidad de flujo está por debajo de un 10%. Si utilizo ángulos de 20 o 30 grados. Pero si mi incidencia es 60 grados, si estoy utilizando ángulos de incidencia de 60 grados, ángulos de incidencia de 60 grados, y mi percepción en la alineación del cursor sigue siendo más o menos 2 grados, pero a 60 grados, aquí 60 grados,
en más o menos 2 grados ya empieza a incrementarse el error. Ya empieza a incrementarse el error. Y ese error que ya empieza a incrementarse ya puede empezar a afectar mi criterio diagnóstico. Es decir, este tipo de curva, que no es lineal, marcó un umbral en los ángulos correctos para lograr una buena medida de la velocidad sanguínea por efecto Doppler. Y ese umbral fue 60 grados. 60 grados. Fíjense que si yo no soy preciso en la alineación del ángulo de incidencia, si yo no soy preciso, miren como a los 60 grados el porcentaje de error es altísimo después de 60 grados. Miren, 60 grados, que es esta línea, con una imprecisión de más o menos 5 grados en la alineación del cursor, me da errores del 20%. Errores del 20%. Es decir, que ya tengo más o menos 20 centímetros por segundo de error. Cuando mi error es el 10%, tengo un 10 centímetros por segundo de error. Me estoy moviendo. Si voy a medir 50 centímetros por segundo, me estoy moviendo entre 45 y 55. Pero si mi error se incrementa al 20%, si mi error se incrementa al 20%, y es lo que sucede cuando utilizo ángulos cercanos a los 60 grados, pues ya estoy en un más o menos 20 centímetros por segundo. Lo que quiere decir que no sé si estoy midiendo 50, 70 o 30 centímetros por segundo. Porque está entre 30 y 70 mi imprecisión de la medida de las velocidades. Es decir, que el ángulo, la opinión de que no hace falta medir ángulo de incidencia, hay que descartarla. Hay solo un caso, solo una situación en que los ángulos de incidencia son intrascendentes. ¿Cuál es la situación en que los ángulos de incidencia son intrascendentes? Cuando se miden índices. Y ya lo vimos en la sesión anterior del otro jueves. Índice de resistencia, índice de pulsatilidad. Los índices son relaciones de velocidades dentro del mismo ciclo. Dentro del mismo ciclo. Como son relaciones de velocidades en momentos diferentes del ciclo cardíaco, pero dentro de un mismo ciclo, sístole, diástole, o sístole, diástole, velocidad media, si se trata de pulsatilidad, no importa el ángulo de incidencia, porque la medida de la velocidad sistólica está afectada del mismo error que la medida de la velocidad diastólica si no estoy haciendo corrección del ángulo. Si no estoy haciendo corrección del ángulo, el error por no corregir el ángulo en la medida de la velocidad sistólica es el mismo que en la medida de la velocidad diastólica. Por lo tanto, los índices, al relacionar estas velocidades, el error se anula. Arriba y abajo el mismo error se anulan y los índices están exentos de la corrección del ángulo. Pero si mi criterio diagnóstico son velocidades sistólicas, como sucede, por ejemplo, en calcular el porcentaje de estenosis, en calcular las velocidades máximas en una anemia fetal, tengo que medir velocidades máximas. Entonces sí tengo que tener en cuenta el tema del ángulo de incidencia. Siempre que mi criterio de diagnóstico esté expresado en función de medidas de velocidad, tengo que fijarme en el ángulo de incidencia y en los factores que determinan la imprecisión de la medida de la velocidad por imprecisión en la alineación del ángulo de incidencia.
El ángulo de incidencia es la dirección del flujo, que es lo que yo coloco. El operador tiene que alinearlo en la dirección del flujo que me lo da la imagen del color. Y la dirección del sonido que la pone el ecógrafo cuando activa el PW o el Doppler color con la caja color. Entonces, aquí tenemos la influencia del ángulo de incidencia que está originada por la no alineación. Vamos aquí a poner unos ejemplos, ya que estamos hablando de efecto Doppler. Vamos a poner unos ejemplos de situaciones de la ecografía. Entonces, aquí tenemos cómo se produce la imagen ecográfica. ¿Qué modo de imagen tenemos aquí? Tenemos el modo B de brillo. El modo B de brillo. La pregunta es, vamos a poner el video otra vez. La pregunta es, ¿aquí se genera efecto Doppler? ¿Aquí se genera efecto Doppler? Voy a volverlo a poner y voy a repetir la pregunta que la voy a contestar yo mismo. Esto no es un examen. Tenemos aquí un examen ecográfico y esta estructura es la que estamos viendo en la pantalla del ecógrafo. Sucede aquí efecto Doppler y voy a poner una vez más el video. ¿Se genera aquí un efecto Doppler entre la frecuencia transmitida y la reflejada? La respuesta es sí. Aquí hay un efecto Doppler. ¿Qué sucede aquí? Que aquí el ecógrafo no está codificando medir el cambio de frecuencia por cambios de velocidad o por cambios en el ángulo que le di en la colocación del transductor. El ecógrafo aquí no codifica cambios de frecuencia. El ecógrafo aquí está codificando la amplitud de los ecos, que es lo que forma el modo B de brillo. Hay una escala de grises que está directamente relacionada con la amplitud de ecos, no la frecuencia. Aquí el ecógrafo no codifica cambios de frecuencia. Si aquí el ecógrafo codificara cambios de frecuencia, aquí estaría generándose un efecto Doppler por este movimiento. Sí estaría generando un efecto Doppler, que no es el mismo efecto Doppler que se genera en el flujo sanguíneo, porque esta velocidad no es la misma que la del flujo sanguíneo. Entonces, ese efecto Doppler que se genera aquí por esta estructura que se mueve es el efecto Doppler que se llama tisular. Este es el principio del Doppler tisular. Pero el Doppler tisular es un modo específico de Doppler para ver este movimiento por efecto Doppler. Si yo represento y el ecógrafo empieza a codificar el cambio de frecuencia del efecto Doppler que se genera aquí, sería un efecto Doppler de muy baja frecuencia, porque es muy baja la velocidad. Aquí no hay tema del ángulo, porque miren la dirección del sonido y miren la dirección en la que se mueve. Entonces están alineados. Entonces, aquí sería un efecto Doppler de muy baja frecuencia y muy ruidoso. Si es muy ruidoso es porque el sonido es intenso, lo que quiere decir que es una amplitud grande con una baja frecuencia. Y eso en el modo Doppler, para mirar el efecto Doppler producto del movimiento del flujo sanguíneo, afecta. ¿Por qué? Porque si aquí hay flujo adentro moviéndose, se superpone este efecto Doppler al del flujo moviéndose aquí adentro. Y eso se llama ruido de pared. Ruido de pared.
Y para eso se diseñó el famoso Wall Motion Filter, que es el filtro de movimiento de pared. Y esa es la función del famoso filtro en Doppler. El famoso filtro en Doppler lo que trata es de eliminar el efecto Doppler que se genera aquí, para dejar el efecto Doppler que se genera solo en los glóbulos moviéndose dentro del vaso. Esa es la acción del filtro de pared. Eliminar este efecto Doppler para quedarse con el efecto Doppler solo el de los glóbulos sanguíneos, no el de la pared. Ahora voy a poner otro ejemplo. Y aquí, ¿esto es efecto Doppler? Vamos a volver a poner el video. ¿Esto es efecto Doppler? La respuesta es no. Este es un modo M que codifica el ecógrafo en un modo M. Aquí yo tengo que codificó las amplitudes de los ecos, las amplitudes de los ecos espacialmente. Aquí hay una codificación de amplitudes de los ecos espacialmente, con una característica, que la posición de los ecos de esta estructura varía en el tiempo. La posición de los ecos en esta estructura varía en el tiempo. Entonces, aquí el ecógrafo en modo B está codificando esa variación de posiciones de estos ecos en función del tiempo. Pero visual. Aquí yo solo tengo una imagen visual de cómo se mueve esta estructura con la distribución de la amplitud de ecos en el plano que genera la pantalla. Ahora, cuando yo paso al modo M, el modo M elige una sola línea de las líneas de barrido que genera el modo B. El modo B es un barrido de líneas acá, un barrido de líneas aquí, y codifica todas las amplitudes de los ecos, línea a línea y desde la superficie a la profundidad, y línea a línea. Como esto está en movimiento, genera los ecos, la amplitud de los ecos en movimiento. Pero cuando paso a modo M, escoge solo una de las líneas de barrido que se generan aquí. Y el operador escoge cuál línea y la posición. Aquí se posicionó una sola línea de barrido aquí. Entonces, esta imagen no es velocidad. Esta imagen no es Doppler. Esta imagen es cómo varían las amplitudes de los ecos en función del tiempo. Aquí se está escogiendo la amplitud de los ecos desde aquí hasta aquí, porque estos ecos no se movieron y estos ecos no se movieron. Es la amplitud de los ecos desde aquí hasta aquí en función del tiempo. Aquí se desplegó el tiempo y aquí están las distancias. Esto es una gráfica desplegada en la pantalla del ecógrafo de distancia contra tiempo. Distancia contra tiempo. Esto no es Doppler, esto es modo M y el ecógrafo sigue codificando las amplitudes de los ecos, no la frecuencia. Doppler es siempre que el ecógrafo codifica cambios de frecuencia por cambios de velocidad o cambios de ángulo. Por cambios de velocidad o cambios de ángulo. El ecógrafo codifica frecuencia, el ecógrafo codifica en Doppler cambios de frecuencia por cambios de velocidad o cambios de ángulo. En la pantalla del ecógrafo codifica los cambios de frecuencia. En el modo M, el ecógrafo codifica solo las mismas amplitudes que codifica
en el modo B, pero aquí las despliega en función del tiempo. Y es un gráfico de distancia. Esta distancia es esta distancia. Y esta distancia cambia en función del tiempo. Ahora, esta distancia es esta distancia. Es otro tiempo, otro tiempo. Y estas son las amplitudes de los ecos. Amplitudes de los ecos. Las mismas amplitudes que se codifican en la escala de Grisi. Entonces ahora vamos a un tema un poquito engorroso. Yo no tengo la respuesta, solo voy a dejarlo sobre el tapete. Yo no tengo la respuesta, insisto. Vamos a ver qué pasa con el Doppler color. El Doppler color cambia todo. Hay uno de los temas que escogí Doppler color porque el Doppler color no es solo PRF y ganancia. Hay otras cosas que hay que ajustar y modificar en el Doppler color también. Pero eso es otro tema. Pero aquí un poquito vamos a generar el Doppler color. El Doppler color ya cambia la tecnología y el procesamiento de datos. Porque el Doppler color sí genera líneas de barrido en este sentido, a lo largo de la estructura vascular. Aquí es un corazón en este caso. Es un barrido de aquí hasta aquí. Pero además una secuencia de pulsos, porque hay que tener la información del flujo desde aquí hasta aquí y el flujo desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Hay que tener la información del flujo desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. Hay que tener información del flujo en este sentido y en esta dirección. Y además el tiempo. Entonces, el Doppler color procesa incalculables datos. Todos estos datos y todos estos datos. Fíjense que no son solo líneas de barrido, sino una cantidad de pulsos para que recojan esta información. Además de esta. Entonces, ahí hay un tema complicado. Y ese tema complicado se los voy a ejemplificar en este pequeño videíto. Y voy a dejar esto sobre el tapete. Porque yo no tengo la respuesta. Aquí tienen una imagen con Doppler color. Ya ha puesto el cursor y se ha corregido el ángulo. Y ahora yo lo voy a volver a pasar, pero les voy a sugerir que se fijen en dos. Cuando vuelva ahorita a pasar el video, fíjense, este modo que casi se habilita, en casi todos los cuerpos se habilita, que es activar el PW sobre el color, sin todavía activar el espectro. Activar el PW sobre el color, sin todavía activar el espectro. Desde el punto de vista práctico es útil, porque desde el punto de vista práctico yo puedo escoger ya de antemano dónde quiero examinar el espectro, en qué parte de esta mapa de velocidades codificadas en colores yo quiero obtener el espectro. Entonces, la particularidad está dada en que aquí dice centímetros por segundo, ¿verdad? Si aquí dice centímetros por segundo, esta escala tuvo en algún momento que tener una relación con el ángulo, una relación con el ángulo.
esta escala en algún momento tuvo que tener una relación con el ángulo. Y sucede que voy a volver a pasar el video una vez y después otra vez para el detalle que quiero que se fije. Aquí está sin... A ver si yo logro detenerlo. Aquí. Miren. Aquí yo tengo el desarrollo de color sin ninguna información del ángulo. ¿Qué ángulo forma esta estructura vascular con respecto a la incidencia del sonido? No lo sabemos. Como no lo sabemos, el ecógrafo tampoco lo sabe. Pero aquí dice centímetros por segundo. Luego, yo no puedo decir que este color o este color sea 25 centímetros por segundo. Porque aquí no hay información del ángulo. Aquí no hay información del ángulo. Pero ¿qué pasa? En la codificación del color, como ya vimos la cantidad de datos, pues esa información de los ángulos diferentes. Fíjense que aquí hay un ángulo de incidencia de 0 grados. ¿Por dónde va el sonido aquí? Me lo da la caja color. Taca, 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 aquí. Aquí hay 0 grados. En este caso, es verdad, en este caso donde aquí hay 0 grados, es verdad que este colorcito es este. Y tiene casi 25 centímetros por segundo. Es verdad. Porque aquí es 0 grados. Pero aquí ya no es 0 grados. Miren por dónde viene el sonido y miren por dónde va el flujo. Aquí ya no es 0 grados. Este color aquí ya no es de este rango de velocidad. Porque no hay ángulo. ¿Qué ángulo es este? Este es 0, perfecto. Pero este, mientras yo no marque qué ángulo es este, el ecógrafo no puede operar en centímetros por segundo, porque yo no le di esta información y él no puede calcular el coseno. Entonces, en este momento, yo no he dicho la información del ángulo. Luego, mis lecturas tienen que ser solo pensando en frecuencias, no en velocidades, porque yo no he dicho información del ángulo. Solo puedo pensar en velocidades aquí, que sí es 0 grados. Este, por ejemplo, aquí no es 0 grados. Miren qué ángulo hay aquí. Un ángulo bastante abierto. Este valor está aquí abajo. Solo puedo decir que la diferencia de frecuencia aquí fue menor que aquí. Sí lo puedo decir. Pero fíjense como aquí hay un tipo de ángulo y aquí hay otro tipo de ángulo. Así que el cambio de frecuencia desde aquí hasta aquí, que se codificó en una parte diferente de esta escala, está determinado porque lo primero que pasa aquí es que el ángulo no es igual. De aquí a aquí. Pero aquí yo sí puedo decir que en este vaso, en esta rama de este vaso, esta velocidad es mayor que esta. Porque de aquí a aquí es el mismo ángulo y es 0 grados. A 0 grados sí equivalen a las velocidades. Entonces, voy a echar a andar el video. Pongo el pulsador y ajusto el ángulo. Pero fíjense que al ajustar el ángulo para esta parte del vaso, no cambió la escala. Entonces, vamos a poner otra vez el videito, un poquito más atrás, y fíjense cómo el valor de la escala, miren, fíjense cómo el valor de la escala, sin expresar el ángulo, no cambia en absoluto cuando ya yo le doy el ángulo. Eso es un tema de procesamiento de los equipos con doble color. No, es decir, además de todo esto que hay que procesar, va a procesar el cambio que se produce por ir ajustando el ángulo, no da el procesador para eso. Entonces, pero advierto sobre eso porque yo no puedo interpretar, si él no corrige esta escala de acuerdo a este ángulo en esta parte del vaso,
yo no puedo estar seguro de que estas sean las velocidades. Esto solo puedo asegurarlo cuando tenga el espectro. Es decir, lo que quiero recalcar es que las medidas exactas de velocidad, si yo soy riguroso en la corrección del ángulo de incidencia, solo se pueden dar en el modo espectral. Las medidas exactas de velocidades, si yo soy riguroso en el ángulo de incidencia, solo pueden hacerse en el modo espectral, corrigiendo con rigor el ángulo de incidencia. Bueno, dejo ese tema aquí y si hay preguntas, dejo abierto y podemos hablar de esto todo lo que quiera y podamos contestar. No todas las respuestas las tenemos. Entonces vamos a salir de esta pantalla y vamos a detener compartir la pantalla y volvemos a la imagen original y listo. Ha sido un placer y hasta la próxima.